empezar a grabar, ¿ya? Hicimos todas las instalaciones necesarias y llegamos a tener este documento acá, ¿no? Este ya tiene el proyecto. Ya para las personas que no hayan visto, acuérdense, tienen que hacer una cierta cantidad de pasos y llegamos hasta el proyecto creado, ¿no? Con Laravel New. Vamos a abrir Visual Studio desde aquí, ¿ya? Lo que podemos hacer es que podemos ir a la parte de arriba, al navegador de la carpeta. Sí, la carpeta tiene navegador. Tenemos que hacerle clic en cualquier lado que esté oscuro, por acá, y se va a seleccionar de esta manera, ¿no? Si le hago clic acá me voy a mover, así que un lugar oscuro, ¿ya? O blanco en todo caso, si que tienen la versión blanca de Windows. Aquí le vamos a poner la palabra CMD, ¿ya? Y va a abrir el CMD. ¿Cuál es la diferencia entre abrir el CMD de esta manera y abrirlo acá? Bueno, es el lugar de donde tiene inicio, ¿no? Por ejemplo, el que abrimos en un inicio es este de aquí, y se dan cuenta cómo la ubicación está en tienda, mientras que el que abrimos desde el buscador está en la barra principal de escritorio, que es users y el nombre del usuario, ¿ya? ¿Esto para qué? Para que podamos poner code, espacio, punto, y pueda abrir Visual Studio desde este mismo lugar, ¿ya? El comando code lo que hace es abrir Visual Studio, ¿ya? Y el espacio punto hace referencia a que tiene que abrirse en este mismo lugar. Entonces vemos cómo se ejecuta y podemos notar que ahora sí tenemos Visual Studio abierto desde la carpeta donde iniciamos, ¿ya? Adicionalmente pueden ustedes abrir Visual Studio Code tranquilamente y darle en File, Open Folder, y buscarlo manualmente, ¿ya? Bueno, eso depende de cada uno, ¿no? A mí me gusta mucho ir a la carpeta y poner code espacio punto, ¿no? Simplemente es una costumbre mía. Bien, ya hablamos un poquito de Visual Studio Code, ¿no? De unas cositas que habría que instalar, todo eso. Vamos a analizar un poquito qué aparece acá. Habíamos comentado también que esto vamos a hacerlo por medio de Laravel, debido a que es un sistema monolítico bastante sencillo, ¿ya? Adicionalmente pueden hacerlo también con Node.js si gustan, pero como este semestre no tiene restricciones de lo que pueden utilizar, vamos a usar lo más sencillo, ¿ya? Ahora, hay muchas personas que no les gusta mucho Laravel por el mismo hecho de que te lo arma todo, ¿ya? Pero pienso que es un buen inicio también para que ustedes puedan aprender a cómo ordenar de manera, o sea, tener un orden, ya, ¿no? Por ejemplo, si ustedes empiezan con Node.js, literalmente no les pone nada, y a lo largo del tiempo ustedes tienen que crearlo, ¿ya? Las carpetas, obviamente hay más personalización con respecto a lo que ustedes pueden hacer, pero bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Esto es Laravel. Parece muy complicado, pero en realidad en un inicio solamente vamos a tocar unas cuantas cositas, ¿no? Por ejemplo, vamos a tocar la carpeta app. Si nosotros abrimos la carpeta app, vamos a ver que tenemos HTTP, models y providers, ¿ya? De aquí lo que más vamos a usar son models. Y si abrimos HTTP, tenemos los controladores. ¿Qué son los providers? Los providers son estructuras prediseñadas para poder crear clases, ¿ya? Sin que sean modelos, ¿ya? Pero no lo vamos a utilizar mucho porque vamos a utilizar lo que se llama Eloc. Bien,
¿Qué otra cosa más vamos a utilizar? Ya, vamos a utilizar el database, porque aquí van a ir todas las bases de datos. Esto es lo que vamos a hacer el día de hoy. Resources, bueno, resources vamos a utilizar también. Ya, aquí vemos el CSS, el JavaScript y aquí van a ir los HTML. Roots, vamos a ver web y eso sería todo, ¿no? Nada más vamos a utilizar salvo esto de acá que es el env. Aquí estos son las variables de entorno que ya de por sí te dan un montón, ¿no? Laravel, variables de entorno, está bien, ya vamos a explicar en su momento qué van a hacer. De momento vamos a posar nuestra atención en la base de datos, que lo vamos a descomentar. ¿Ya? Seleccionamos y ponemos control K y U y se desconecta y se descomenta. ¿Ya? Ya. Dentro de un rato vamos a hablar qué es un env, qué es env. De momento nos vamos a ir a donde dice database. ¿Ya? En database tenemos tres carpetas. Tenemos factories, tenemos migrations y tenemos seeders. ¿Ya? Las factories son elementos o sea, es como automatizadores, ¿ya? Te automatizan los datos que vas a querer ingresar, ¿ya? Este ya no lo vamos a utilizar, este no lo vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque el automatizador es un poco antiguo y si bien ayuda de cierta manera, no nos da datos, nos da muchas veces datos randómicos y a veces no se quiere eso. En la actualidad ya se hacen las migraciones, los seeders con, bueno, al menos yo lo hago con la IA, así que no va a ser tan necesario. ¿Ya? Los migrations, estos son las bases de datos. ¿Ya? Los elementos que nosotros vamos a colocar dentro de la base de datos, las tablas se podrían decir, ¿ya? Lo vamos a crear a partir de acá, es muy importante porque aquí va a crearse todo, ¿ya? ¿Por qué no lo hacemos directamente en la base de datos como lo hacíamos en base de datos, ¿no? En la materia de base de datos, ¿no? Que SQL Server, vamos, creamos, ¿no? Con lenguaje SQL. ¿Por qué no lo hacemos así? Lo que pasa es que si nosotros lo hacemos así, primeramente va a estar estructurado solamente en la computadora donde lo creemos, ¿no? Y para poder llevarlo a otra computadora vamos a tener que importarlo desde acá, perdón, exportarlo desde la computadora que crearon y en el otro lado importarlo, perdón, ¿no? O sea, pasarlo de una computadora a otra de manera manual. Eso puede llegar a ser tedioso y lo peor es que imaginen hacerlo cuando están en el CMD para subirlo a la nube. Entonces, sumamente complicado. ¿Ya? Entonces dirán, ¿por qué no creo un script? ¿Ya? Muy bien, también se puede crear un script, ¿no? Por ejemplo, el creador de tablas, ¿no? Create table, así. Y ya no tenés que importarla ni exportarla a la base de datos, sino simplemente colocar el script y darle ejecutar al query. Está bien, eso también se puede hacer, ¿ya? Pero ahí tenemos otro problema. ¿Qué sucedería si yo quiero cambiar de base de datos, o sea, de tipo de base de datos? Ya no quiero SQL Server, sino es MySQL o por último Postgre, ¿no? Entonces tendría que hacer una migración para cada uno, ¿ya? El código para cada uno, el script para cada uno. Y eso también puede ser problemático, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo hacemos mediante las migraciones del Laravel. Las migraciones del Laravel me van a permitir pasarlo a cualquier base de datos que yo quiera. Si yo quiero, puedo pasarla a esta computadora, después puedo crear otra, puedo ir a otra computadora y crearlo allá. Si quiero, puedo agarrar y decir, no, ya no quiero Postgre, quiero SQL. De todo puedo hacer, ¿no? Con solamente un comando que es Lara com, Composer Migration, nada más. Hacemos eso y ya estaría todo. O sea, un comandito.
Eso es la facilidad. Solamente se hace una sola vez y ya lo tienen para siempre, ¿no? Entonces, pues de esa manera vamos a hacer nosotros nuestro trabajo. Y finalmente los seeders. Los seeders son, los seeders son, ¿cómo decirlo? Datos que ustedes ingresan de manera por default, por defecto, ¿no? Por ejemplo, uno de los problemas más grandes que se tiene es que cuando creamos una base de datos y digamos que está todo con login, o sea, todo está con seguridad, que eso vamos a hacer por si acaso, entonces va a agarrar y va a decir, muy bien, para hacer esto, para crear un usuario necesitas estar logueado. Ok, pero para loguearte necesita un usuario. Entonces caemos en un círculo vicioso y al final no tenemos ni usuario ni podemos crear uno nuevo, ¿no? Aparte hay muchos datos que queremos colocar por defecto. Por ejemplo, los roles, ¿no? Usuario, administrador, trabajador, esos roles vienen por defecto. Entonces, esto de aquí es para colocar datos por defecto que ya queremos que existan desde el primer momento en el que se cree el sistema, ¿ya? Entonces, este de acá, por medio de los seeders, ¿ya? Como vamos a hacer ligeras modificaciones, lo que vamos a hacer es esto de aquí, lo que está en el run, dentro del database seeder, lo vamos a borrar, ¿ya? Y lo vamos a guardar, control S. Y el factory, este factory entero, también lo vamos a borrar. ¿Ya? Este igual. Lo vamos a borrar de momento, porque en realidad como no lo vamos a usar, de hecho si quieren lo pueden eliminar, pero yo preferiría que no, porque a veces por ahí hay un error por el tema de que lo que está utilizando, ¿ya? Pero lo vamos a borrar. ¿Por qué? Primeramente porque nosotros vamos a hacer modificaciones a la base de datos y si se modifica, estos ya no van a servir, ¿ya? Y entonces te va a mandar un error y no vas a saber dónde está. Entonces de entrada ya borramos esto porque suele ocasionar problemas más adelante, ¿ya? Entonces ahí tenemos ya tenemos todo listo para poder crear nuestra base de datos. Ahora, el siguiente paso es obviamente crear nuestra base de datos. Para ello vamos a irnos a Enterprise Architect, ya que yo les había dicho que este es el programa con el que voy a estar utilizando, les voy a estar enseñando. Perdón, voy a pasar un screenshot. Ya, ahí estoy colocando el screenshot de la clase, ¿no? Bien. A ver dónde estábamos. Enterprise Architect. Muy bien. Vamos a crear un nuevo proyecto. Y ahí tenemos, ¿no? Este es el que creamos la clase pasada. Ya, muy bien. Habíamos dicho que diagrama de actividad. Bueno, vamos a borrar esto de acá. Si yo quisiera crear un diagrama de base de datos, lo que tengo que hacer es darle clic derecho, Add Model Using Wizard, y acá vamos a buscar uno que se llame Deployment Start Activity diagrama de clases. Diagrama de clases. Estaba buscando otra cosa. ¿Ya? Diagrama de clases starter. ¿Ya? Le ponemos el starter para que no nos meta un montón de cosas encima. ¿Ya? Simplemente lo básico. ¿Ya? Le vamos a dar clic acá y ahí tenemos nuestra base de datos. ¿Ya? Esta es la muestra de lo que pueden hacer. Simplemente lo vamos a eliminar porque no vamos a necesitar esto. Le vamos a darle clic, delete acá y delete AB también. ¿Ya? A partir de ahora nosotros tenemos que hacer nuestra base de datos. ¿Ya? Vamos a hacer una base de datos bastante estándar. ¿Ya? Vamos a darle clic acá donde dice Toolbox, aquí está, y me van a dar todas las herramientas para poder colocar, ¿no? Simplemente arrastro y ahí tengo una tabla. Vamos a ponerle usuario.
¿ya? El nombre de, a ver, y esto quiero que entiendan, ahorita atiendan acá, porque esto es importante. El nombre de todas las tablas tiene las siguientes características. Empieza con minúscula, empieza con minúscula y es en plural. ¿Ya? Esa característica tiene, ¿ya? Inicia en minúscula y es plural. ¿Ya? Ahora, rol. Obviamente, si nosotros queremos hacer el trabajo por medio del Laravel, rol, el plural debería ser roles, ¿verdad? Pero nosotros le vamos a poner roles. Bueno, ¿por qué? Porque el Laravel lo va a hacer así. ¿Ya? ¿Por qué pasa esto? Muy sencillo, miren. Lo que pasa es que el Laravel está en inglés. ¿Ya? Entonces vamos a ver algunas reglas en español. Por si acaso el español sí tiene reglas también para los plurales. ¿Ya? Yo sé que nosotros no las conocemos muy bien porque hablamos español desde que nacemos y a veces no nos preocupamos por las reglas, pero sí tiene ciertas reglas, ¿no? Por ejemplo, si termina en vocal, se le agrega una S. Por ejemplo, vaca, vacas. ¿Ya? Toro, toros. ¿No? Si termina en vocal, es una S. Si termina en N, hay que agregarle una S. Por ejemplo, canción, canciones. Si termina, en realidad, si termina en consonante, ¿no? Por ejemplo, coral, corales. No sé, canción, canciones. Algo que termine en otra cosa, no sé ya. Pero vean así, sí, la mayoría de las veces, si termina en consonante, hay que agregarle una ES. ¿Ya? Si termina en S, no le vas a poner S, ¿no? Simplemente no le agregan nada, ¿ya? Por ejemplo, análisis, el plural sigue siendo análisis, ¿ya? Y así, ¿no? Hay, claro, algunas excepciones, pero básicamente termina siendo esto, ¿no? En cambio, en inglés es diferente, ¿ya? En inglés, si termina en vocal, por ejemplo, casi nada termina en vocal, pero se le agrega una S. Si termina en consonante, también se le agrega solo una S. Es más fácil que el español todavía, ¿no? Y la única excepción es que si termina en S, le agrega una ES. ¿Ya? Y hay unas cuantas más, pero estas son las más importantes, ¿no? Si termina en vocal, S. Creo que no, incluso es IS. IS. A ver. Mommy. Sí, creo que sí. Termina en IS. Si es vocal, IS. ¿Ya? Pero bueno, así no, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, si termina, esta es la regla que más nos interesa, ¿no? Que si termina en vocal, y aquí es. En este caso, rol termina en consonante. Por lo tanto, la siguiente palabra para que sea plural es simplemente esa. Por eso le pone roles, ¿ya? Y yo digo, bueno, ya me acostumbré a todo esto, así que así lo hago. Así le pongo canción, le pongo canciones. ¿Por qué? Porque el árabe lo va a hacer de manera automática. Aunque podemos cambiarlo, ¿no? Pero para mí supone un esfuerzo extra que no tiene mucho sentido, así que yo lo dejo así, ¿ya? Depende de ustedes. Lo pueden cambiar si quieren después, no hay ningún problema. Vamos a crear otro que se va a llamar permisos. Permisos. ¿Cómo va hiriendo esto, no? Un usuario tiene un rol. Entonces, ¿cómo lo hago? Agarro, le hago clic y ahí viene una flechita, ¿no? La jalo a donde dice roles y le pongo asociación, ¿ya? Al hacer esto, yo le puedo dar clic derecho,
a la línea, o le doy doble clic a la línea, ¿ya? Y puedo ponerle aquí el nombre de la asociación, por ejemplo, tiene. ¿Ya? Aunque yo sé que no deberían ponerse tiene, pero bueno. Si nosotros vamos donde dice roles, ¿ya? Aquí vemos la multiplicidad. Dice, un usuario tiene un rol. Entonces le ponemos uno. Un rol contiene muchos usuarios. Le damos a aceptar y podemos ver. Aquí, ahí tenemos lo que se le conoce como multiplicidad. Es necesario que ustedes hagan esta multiplicidad porque lo vamos a utilizar en un momento. ¿Ya? ¿Qué más podemos hacer? Vamos a hacer un sistema de ventas básico, ¿ya? Porque tenemos una tiendita, ¿no? Entonces, no solamente tenemos usuarios, vamos a ver, en este caso, vamos a crear otro que se va a llamar ventas. ¿Ya? Se va a llamar ventas, ¿no? Y aquí vamos a tener productos. Productos. ¿Ya? Y el producto va a tener categorías. Si se dan cuenta, todos están teniendo la misma norma. ¿Ya? Vamos a ver cómo aparece. Productos. Un producto tiene una categoría, pertenece a una categoría. Producto pertenece a una categoría y a la categoría le pertenecen muchos productos, ¿verdad? Bien. Un producto puede tener muchas ventas, puede estar en muchas ventas, pero una venta puede tener muchos productos. Así que esto es lo que se llama una clase asociación. Para hacer una clase asociación no nos basta con jalar la flechita, simplemente tendríamos que colocarle una tabla de asociación desde acá. Por ejemplo, aquí dice Association Class. Entonces le damos clic y juntamos los dos y aparece otra clase más, ¿no? Que en este caso se va a llamar venta productos. Venta-productos. Como pueden ver, sigue en minúscula. No uso ningún punto mayúscula, sino que para separar les pongo una barra baja. Y solamente la última palabra va en plural, no la primera, no ventas productos. Solamente la última. ¿Ya? Lo mismo va a pasar con roles. ¿Ya? Un rol tiene muchos permisos y un mismo permiso puede estar en muchos roles, así que lo vamos a unir de nuevo acá y lo vamos a llamar rol permisos. Rol permisos. ¿Ya? De esta manera. ¿Ya? Un usuario puede hacer muchas ventas, puede tener muchas ventas, o sea, puede que en realidad no sería venta, sería compra. ¿Ya? Ahorita vamos a hablar de eso. Y una venta solamente pertenece a un usuario. Entonces, le ponemos acá, perdón, la línea. Realiza una venta realizada por solamente un usuario, y un usuario puede realizar muchas ventas a lo largo de su vida. Ahí lo tenemos, ¿no? Ya, ahora, tiene que ser venta o compra. Eso siempre es la cuestión, la pregunta. ¿Qué nombre le pongo? ¿Por qué no le pongo compra? Bueno, es muy fácil. Porque cuando nosotros creamos un sistema, lo creamos para una empresa, ¿verdad? Por ejemplo, la 3B. Entonces, ustedes hacen el sistema de acuerdo a la empresa. O sea, la empresa cuando le vende a un usuario, cuando da un objeto a un usuario que está haciendo una venta. Por lo tanto, se queda en venta, no es una compra. Pero ustedes dirán, no, el usuario compra. Sí, pero el usuario no va a usar el sistema. O al menos no es del usuario del sistema, es de la empresa. ¿Ya? Entonces aquí tenemos nuestra base de datos bastante sencilla para una tienda.
¿ya? Que tiene roles, permisos, usuario, venta, venta productos, categoría. ¿Ya? Este es un e-commerce muy estándar. Obviamente pueden haber otras cosas, por ejemplo, pueden haber aquí proveedores por parte de los productos, puede haber boletas, puede haber de todo, ¿ya? Pero vamos a nosotros utilizar esta base de datos que es regularmente sencilla, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tablas y contiene todo lo que nosotros vamos a necesitar. ¿Ya? Bien. Una vez, una vez tengamos esto, nuestra base de datos, lo que tenemos que hacerlo es pasarlo a nuestras migraciones, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, Laravel tiene un comando muy útil para todo esto, ¿ya? Vamos a darle desde aquí mismo control N, ¿ya? Control N, y aquí vamos a colocar los comandos, pero yo lo voy a hacer desde el CMD. ¿Por qué? Porque se ve pequeñito y es para que ustedes lo vean. Es lo mismo ya realmente, porque si se dan cuenta, aquí dice hdocs, S1, tienda. Y acá que dice lo mismo, ¿no? Si es que no leen, dice lo mismo, créanme. Entonces es básicamente lo mismo. No significa que lo tengan que hacer desde el CMD, sino que lo tienen que colocar acá. Lo pueden colocar acá, control N, ¿ya? El comando es el siguiente. Ya me estaba olvidando. Docker Composer, PHP Artisan, así nosotros llamamos al manejador de elementos, PHP Artisan, y aquí le vamos a poner make, ¿ya? El PHP Artisan es la llamada y el make lo que va a hacer, significa que va a crear un archivo. Vamos a ponerle dos puntos y seguido le vamos a poner model, ¿ya? PHP Artisan make model. ¿Esto qué es lo que va a crear? Va a crear el modelo que nosotros le vayamos a dar. Le vamos a dar un espacio y le vamos a poner el nombre del modelo, ¿ya? Que es este de acá. A comparación de lo que de lo que escribimos en nuestra base de datos, lo que nosotros vamos a escribir acá es en mayúscula y en singular, ¿ya? Vamos a ponerle, por ejemplo, un todo, ¿ya? Esto se lo voy a pasar a ustedes para que lo tengan. Aquí, chat, este es el comando, guárdenselo. PHP Artisan, perdón, ese todavía no está completo. Perdón, lo voy a quitar. Ya, bueno, todavía no está completo, ¿sí? Adicionalmente, todo, y le vamos a poner guión MRC. ¿Ya? ¿Qué significa MRC? Que estamos creando el modelo, también el migration, los resources y el controller. Este es el comando completo, ¿ya? Vamos a pasárselo por acá. Es con MRC, para que cree todo de manera automática, ¿ya? Obviamente yo no lo voy a llamar todo, yo lo voy a llamar, ¿qué cosa? Rol, ¿no? Acuérdense, en singular y con mayúscula.
aquí dice roles, ¿no? Que significa que deberíamos colocarle rol. Rol-mrc. Le doy enter y listo. Si se dan cuenta, acaba de crear, ¿qué cosa? El model, la migración y el controller. Vamos a ver cómo se ve aquí en nuestro proyecto, porque ya fue creado. Como pueden ver, aquí ha creado una migración, ¿ya? Y, oh, miren, está como lo acabamos de escribir, ¿no ves? En la base de datos, en minúscula y en plural, ¿ya? Aquí está, ¿ya? Ahora, adicionalmente, si quieren, ustedes le pueden cambiar. Le pueden poner una E y aquí le pueden poner una E. Bueno, eso depende de cada uno. Yo prefiero no tocarlo porque hay veces que se configura tanto de manera automática que no te deja hacer algunos cambios. Es por eso que a la gente no le suele gustar Laravel, ¿no? Porque a veces está configurado un poco tan enderezado, si ustedes no lo saben manejar, no van a poder hacer grandes cambios y están sujetos a la lógica que les ofrece Laravel. ¿Qué más? Vamos a irnos a App y miren, se pone amarillo, ¿no? Donde ha habido cambios. HTTP, y aquí vamos a ver donde dice Models. Y vamos a ver que ya apareció el modelo rol, ¿ya? Y está apareciendo con una mayúscula, como debería ser, ¿ya? Y adicionalmente también me crea el controller. Aquí está, nos dice Role Controller y aquí crea toda la estructura básica del controller. Esto todavía no lo vamos a ver por ahora, pero ya nos está creando todo, fíjense, ¿no? Como debe ser. Bien, vamos a seguir haciendo. Ahora la pregunta es, ¿tengo que crearlos a lo loco? No. Hay que tener mucho cuidado a la hora de crear nosotros las migraciones, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no lo hacemos de una correcta forma, vamos a tener algunos problemas, ¿ya? Ahora ya vamos a ver cuáles son esos problemas, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando nosotros tenemos tablas dentro de la base de datos, tenemos tres tipos de tablas, ¿ya? Tenemos tablas nucleares, ¿ya? Tenemos tablas derivadas y tenemos tablas compuestas, ¿ya? Bueno, no digo que este sea una clasificación oficial, así que no es como que lo vayan a encontrar esto en internet, pero es como yo decidí llamarlo de acuerdo a las características. ¿Qué son aquellas tablas nucleares? Son aquellas principales que no tienen llave foránea, ¿ya? No tiene llave foránea, ninguna. Después tenemos las derivadas que tienen al menos una llave foránea o foreign key le vamos a llamar, ¿ya? Y las tablas compuestas serían aquellas que son tablas asociación. Tablas asociación, ¿ya? Entonces, a la hora de ir colocando las tablas uno a uno en Laravel, tenemos que asegurarnos de que empecemos siempre con las tablas nucleares, ¿ya? Para no tener ningún problema. Por ejemplo, ¿y cómo las vamos a definir cuáles son las tablas nucleares acá? Es muy sencillo, es sencillísimo realmente, ¿no? Lo que tenemos que hacer es crear las tablas. Primero tenemos que ver aquellas que no tienen, que solamente tienen pegados un 1, ¿ya? Solo tienen pegados un 1. Por ejemplo, categoría, solamente tiene un 1 acá, ¿verdad? No hay otro por otro lado que no sea 1, entonces lo podemos crear primero. Por ejemplo, otra que también podemos crear es permiso, ¿ya? Ahora, cuando nosotros tenemos una tabla asociación de esta forma, en realidad, cuando tenemos esto, miren, vamos a ponerlo acá. ¿Qué pasa con las tablas asociación? Mira, ¿no? Cuando pasa
un problema de tabla asociación, esto es como si estuviera de esta manera. Aquí tendríamos el muchos, aquí tendríamos el mucho, aquí tendríamos el 1 y aquí tendríamos el 1. ¿Ya? Esto es como internamente está generado. ¿Por qué? Porque un rol puede tener muchos roles permisos, pero un rol permiso pertenece a un rol. Y un rol permiso pertenece solamente a un permiso, pero un permiso puede tener muchos roles permisos, ¿no? Entonces, más o menos así se genera cuando tenemos una tabla de asociación, de manera interna, obviamente. Así que cuando tenemos este tipo de tabla de asociación, es como si en este lado y en este lado hubiera un 1. Así que también se le puede considerar unas tablas nucleares. En este caso, podemos ver que el permiso solamente tiene un 1. ¿Ya? Entonces, esto se considera una tabla nuclear y lo podemos colocar sin problema. Adicionalmente, tenemos este de acá, que si bien tiene dos relaciones, las dos marcan un 1. Por lo tanto, este también se considera una tabla nuclear, porque a pesar puede tener 10.000 relaciones y si en todas tiene un 1, también se considera una tabla nuclear. ¿Ya? Entonces, dependiendo, si al menos uno de ellos tiene un asterisco, entonces ya es derivada. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿cuáles serían nucleares? Categoría, porque aquí ya tiene productos, no, porque ya productos tiene un asterisco. Entonces, ya de entrada aquí ya es una derivada, ya tiene una llave foránea que es la de categoría. Por esta parte no tiene, pero ya tiene una acá. Venta productos, bueno, como vemos, las tablas compuestas, las tablas de asociación siempre van de último, así que ni siquiera nos fijamos en ellas. ¿Qué más? Bien, perdón. Ventas funciona muy parecido a productos. Si bien acá tiene un 1, en la parte de arriba contiene un muchos. Perdón. En la parte de arriba tiene un mucho, por lo tanto ya está descartado. Usuarios tiene un 1 y un mucho, descartado. Rol tiene un 1, 1 también. Entonces, de momento, ¿cuáles son las tablas nucleares? Rol, porque tiene estos dos. Permiso, porque tiene uno solamente. Y categorías, porque tiene solamente uno. Entonces, esos son los que vamos a colocar primero. De hecho, ya hemos colocado rol. Ahora vamos a colocar permiso. Para evitar escribir todo de nuevo, nos vamos al CMD y le damos para arriba. Y automáticamente escribe lo que hemos colocado arriba. Entonces, simplemente nos movemos, ¿ya? Y colocamos acá permiso. Enter y creamos los tres, ¿no? Volvemos a hacer otra vez y ahora vamos a colocar categoría. Enter, ¿ya? Entonces ya hemos creado las tablas nucleares, que en este caso son rol, permisos y categorías. De momento todavía no tenemos ningún atributo colocado, eso lo vamos a ver dentro de un rato, ¿ya? Pero ya los estamos creando las migraciones y tampoco, por si acaso, a este punto están en nuestra base de datos, todavía no están, tendríamos que migrarlos, ¿ya? Bien, una vez que ya tenemos las tablas nucleares creadas, vamos a proceder a crear las tablas derivadas, ¿ya? Pero estas ya son un poco más complicadas. En sí, las tablas nucleares no hay ningún problema. Yo las creo todas de golpe como quiera. Pero las derivadas tienen una regla. Solamente la puedo colocar si aquella tabla a la que hace relación de muchos ya existe. Por ejemplo, ventas, yo no la podría colocar. ¿Por qué? Porque no existe usuario, ¿no? En cambio, productos sí puedo colocarla porque existe categoría. Si te das cuenta, aquí tengo un asterisco, ¿no? Entonces, como el asterisco apunta a categoría, tengo que preguntarme, ¿categoría ya está creada? Y si es así, ya la puedo crear. Así que nos vamos acá y le vamos a poner productos. Categoría. Productos le voy a poner, ¿no? Producto -mrc. Enter. Y ya está creado producto. ¿Ya? ¿Qué más?
Venta producto no, que dijimos esto va de último, esto también. Usuario, porque ventas no puedo. Ya tienen uno, pero para arriba tiene que tener usuarios, ¿ya? Ahora, usuarios, con usuarios sucede un caso muy especial, y es que ya Laravel nos da un usuario, ¿ya? Por ejemplo, vamos a crear esta primera tabla, fíjense, dice Create Users. Entonces ya está creando un usuario. Yo personalmente sugeriría utilizar esta tabla. ¿Por qué? Porque ya está configurado con seguridad. Ya no lo vamos a tener que configurar más adelante. Entonces lo más fácil es utilizar esta de aquí sencillamente. O también la pueden eliminar y crearla desde cero, ¿ya? Pero nosotros la vamos a utilizar. Obviamente, de todas formas, más adelante cuando nos toque, vamos a crear, vamos a configurar nosotros la seguridad. Vamos a crear, a crear la seguridad. Obviamente vamos a crear la seguridad nosotros de manera manual, ¿ya? Pero, bueno, ya lo vamos a ver en su momento, ¿ya? A ver, entonces lo vamos a dejar aquí, el user, pero se llama users, así que lo vamos a tener que cambiar, ¿no? Vamos a ponerle users acá. Bueno, lo vamos a dejar así por ahora, ¿ya? Entonces ya user ya está creado. Ahora vamos a crear ventas, ¿no? Entonces creamos venta. Vamos para arriba y en vez de producto le pongo venta. Muy bien, ¿ya? ¿Qué pasa? A ver, y aquí interesante, ¿no? ¿Qué pasa si yo me equivoco y le pongo venta? Enter. Y después dice, ay no, miren, lo creé mal. Ya puede pasar que se hayan equivocado algo a escribir, ¿no? Y quieran cambiarlo a B chica. Bien, personalmente hablando, si te equivocaste, yo te sugiero que lo elimine todo, ¿no? Tendrías que eliminar este de acá, delete, ¿ok? Tendríamos que ir al models y ver cuál es, en este caso es venta, delete, y tendríamos que ir al controller, venta, controller, ¿ya? Con esos tres eliminados lo vamos a crear de nuevo. ¿Por qué? Porque sinceramente es más trabajo arreglarlo que crearlo de nuevo, ¿ya? Entonces en este caso preferimos nosotros sencillamente eliminarlo y volverlo a crear, porque créanme que si es que lo intentan editar es problemático y en algún punto les puede, pues, se hayan olvidado de una parte, porque tienen que cambiar varias cositas, ¿no? Tienen que cambiar esta parte de acá, tienen que cambiarlo de acá, tienen que cambiar el modelo acá, tienen que cambiar los controllers, también todo. Entonces, y aparte, cuando ya se crea esto, también se crea una ruta, perdón, se crea como que un caché para que se nos haga más sencillo colocar las rutas acá. Entonces, sinceramente, si se equivocan, lo mejor es eliminarlo y volverlo a crear desde cero, cosa que no es difícil realmente, ¿no? Bien, ahora vamos con la interesante. ¿Qué pasa con esta que tienen dos nombres? Venta productos y rol permisos, ¿ya? Porque ya terminamos todo, ¿no ves? Ahora sí nos toca las tablas asociación. ¿Qué sucede con estas dos? Bien, vamos a ver. Para estas dos vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a colocar el nombre, ahí está, lo mismo, ¿no? Pero con las mismas reglas que les comenté, con mayúscula. En este caso sería venta producto. Entonces le pongo venta, pero importante aquí, la siguiente palabra también tiene que ser en mayúscula, ¿ya? Pero sin ninguna línea abajo. En este caso sería venta producto. Y obviamente en singular, como siempre habíamos quedado, ¿ya? No se le pone ninguna barra baja, solamente se lo pone así. Ya, es medio raro porque en el CMD se lo maneja mediante, creo que se llama canal case o algo así, el otro mediante, o sea, uno tiene forma de serpiente y el otro tiene forma de camello. No me acuerdo realmente bien cómo se llama de manera exacta, pero son dos formatos de escritura de variable, ¿ya? Aquí se lo hace de esta manera y en la base de datos aparece de otra, ¿ya? Entonces nosotros lo vamos a poner de esta forma, mayúscula, ¿ya? Y
cuando hay una separación, no le ponemos separación, sino le ponemos una mayúscula a la siguiente palabra. Vamos a ejecutar esto. Ya, muy bien. Vamos a ir a nuestra migración a ver qué pasó. Y miren, justamente aparece como habíamos planificado acá en nuestra base de datos, ¿no? Primera palabra en singular, barra baja, segunda palabra en plural. ¿Bien? Si ustedes, por algún motivo, vamos a probarla, ¿no? Vamos a ver, hacer rol permisos, ¿ya? No le hacen caso a Eric, ¿no? Vamos a ver, rol permisos. Rol permiso. Enter, ¿ya? ¿Qué va a suceder? ¿Se va a crear? Claro que sí, no hay ningún problema. Pero miren lo que va a suceder. ¿Notan que está mal? Pareciera que no, pero en realidad hay dos barra baja, ¿no? Para empezar, hay dos barra bajas, significa que la base de datos va a estar con dos barra bajas. Otra cosa que es igual problemático es la barra baja en los nombres de los archivos. Esto también es problemático, entonces lo vamos a eliminar y lo vamos a eliminar y por aquí venta producto controller rol permiso, rol permiso, a ver dónde está, ¿cuál era el que creamos? Rol permiso creamos, ¿no? A ver. Sí, rol permiso. Entonces este también lo vamos a quitar. Ahora miren, se hace correcto, ¿no? Entonces esta es la problemática, ¿no? O sea, todo se desmorona, ¿ya? Mientras que en los otros es muy, o sea, todo es bien organizado. Miren, por ejemplo, venta producto, aquí dice venta producto controller, bien, y aquí venta producto así como con una barra baja. Aquí tendríamos dos barra bajas, aquí tendríamos una barra baja y aquí sin barra. Diferente todo, ¿no? Entonces tenemos un desorden ahí, ¿ya? Así que vamos a colocarlo bien. Rol permiso, enter, y listo. Ya tenemos todas nuestras migraciones listas, ¿no? Tenemos estas, tenemos los models y tenemos los controles. Bien, entonces ya de entrada ya tenemos estas tres cositas. Lo podemos ir cerrando los controladores, no hay ningún problema. Ya está todo perfecto. Ok, siguiente punto. Tenemos que colocarle los atributos, ¿ya? De momento estamos creando una base de datos sin atributos. Estamos solamente creando las tablas, ¿ya? Ahora lo que tenemos que hacer es colocarle los atributos. Obviamente lo vamos a planificar aquí desde Enterprise Architect, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a darle clic derecho y vamos a buscar donde dice Features y le vamos a poner en atributos, ¿ya? Y aquí nos aparece una selección donde podemos colocar todos los atributos, ¿ya? No vamos a colocar ID, ¿ya? Porque en realidad ya nacen con ID, si se dan cuenta. Así que vamos a colocar de todos aquellos que no existan, ¿bien? De rol, simplemente nombre, ¿ya? La mayoría de la gente le pone nombre y descripción, pero es un desperdicio, sinceramente. Nadie ve la descripción de los roles. Vamos a atributos, a permisos, también nombre solamente, ¿ya? El rol permiso no va a tener realmente atributos, sino va a tener solamente llave foránea, ¿no ve? ¿Qué más? Categoría, nombre también. Y aquí sí podríamos determinar una descripción. ¿Está? Claro, también podríamos colocar el tipo, ¿no? Por ejemplo, aquí descripción dice int, le podemos poner string, ¿ya? Y también en la descripción, string. ¿Ya? Aquí roles, le vamos a poner string también. ¿Listo? Permisos también, string. ¿Ya? Bien. Productos. Aquí ponemos algo más, aquí es más interesante. Nombre, ¿no? Viene también, puede ser cantidad.
cantidad de este producto que tenemos. Puede tener descripción. Bien, muy bien. Vamos a ponerle foto. Esto lo vamos a utilizar más adelante cuando veamos imágenes. Acuérdense que este proyecto lo vamos a utilizar para todo el semestre, para poder enseñar todo el semestre. Foto, ¿qué más podemos colocar? Precio, importante, importantísimo precio. Y bueno, marcas. Ahí está, ya tienes más grandecito, ¿no? Usuario, vamos a poner username, password. Vamos a poner también el correo. Vamos a colocar password, correo. Vamos a colocar, ¿qué más? Nombre, apellido, ¿no? Nombre, apellido. Yo creo que eso es lo básico, ¿ya? En las ventas necesitamos fecha, ¿no? Vamos a utilizar también total. Bueno, no es necesario total. O bueno, ya, total, para más adelante poder utilizarlo. Fecha, hora también podríamos tener. Una hora. Fecha y hora. O fecha y hora lo podemos poner juntos. Ya. Venta, muy bien, ahí está. Sí, esto sería solamente, vamos a dar delete acá, ¿ya? En venta productos vamos a poner cantidad, ¿no? Y también vamos a poner precio. Es importante que se le coloque a la venta producto el precio. ¿Por qué? Porque primeramente, si es que en algún punto se genera una rebaja, ¿ya? No tendríamos que cambiar el precio de los productos, sino solamente el de venta. Otra cosa que también es importante, la razón por la cual es importante poner el precio, es porque el precio de los productos puede cambiar a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en el año 2025 puede ser que algo valga un boliviano, como el Pilfrut, ¿no? Hace 3 años, y ahora vale unos 50. ¿Ya? Entonces, ha cambiado el producto. ¿Y qué sucedería? Si nosotros nos fijamos solamente en el producto, entonces, y hacemos todo el cálculo de ganancia, nos va a salir una cantidad que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque el precio lo vamos a calcular con el nuevo, pero sin embargo nosotros ganamos dinero con un boliviano y no con unos 50. Es por eso que en la mayoría de los casos cuando se hace venta se coloca el precio para que quede registrado cuál fue el precio con el que se vendió en esta fecha. ¿Ya? Entonces ahí le vamos a colocar. ¿Bien? Entonces ya tenemos todo. ¿Ya? Vamos a proceder a colocar nuestros atributos. ¿Ya? Primero vamos a ir a los nucleares, permiso, rol y categorías, ¿ya? Entonces vamos a ir a las primeras, por eso también está en orden. ¿Cómo yo creo un atributo? ¿Cómo creo una columna dentro de la base de datos? Sencillo. Nos vamos a donde dice el esquema. Esquema es la tabla realmente, ¿no? Y dice create, va a crear un esquema llamado roles, ¿ya? Y que tiene estos atributos. Por default va a tener ID y timestamps. ID me va a generar obviamente el ID de tipo ID y que es autoincremental. Entonces ya nosotros no nos preocupamos por eso. El timestamp lo que hace es crear dos atributos, create at y update at. Estos sirven bastante para poder registrar cuándo fue creado y es todo de manera automática, ni siquiera nosotros lo vamos a tener que mover ni nada, lo va a hacer todo automático, simplemente colocamos timestamps, ¿ya? Lo vamos a dejar, pero lo vamos a poner siempre al último, así que lo que vamos a escribir lo vamos a hacer aquí en el medio, ¿ya? A ver, ahora acá vamos a poner símbolo de dólar, table y esto de acá, ¿ya? Al hacer esto, vamos a escribir qué tipo de datos queremos. En este caso es el tipo ID. Nosotros le vamos a poner de tipo de dato string, ¿ya? Y
en medio del paréntesis vamos a colocar el nombre. Ya, el nombre. En este caso se va a llamar nombre, ¿no? El nombre de la tabla. Y nada más. Punto y coma. Y ahí ya creé un atributo dentro de la base de datos. ¿Ya? En este caso el rol no tiene ningún otro más, así que ya nos podemos mover a otro lado. Bien. Adicionalmente, bueno, eso lo vamos a hacer después, no nos preocupemos, ¿ya? Vamos a ir a permisos, lo mismo. Aquí aparece la tabla nombre, porque es el mismo, ¿no? Permiso nombre. Vamos a categoría, tiene nombre y descripción. Entonces vamos acá, nombre y descripción. ¿Ya? No le vamos a poner tildes. ¿Ya? Las tildes complican todo, así que evitemos tildes. Puede ser que en Windows funcione y después en Linux no, así que yo realmente prefiero evitar las tildes y la ñ también. Ya evitemos la ñ sobre todo. Un momento. Un ratito estoy mandando un mensaje, deme un segundito. Ya, perdón. Ya, una vez tenemos esto de acá, vamos a pasar allá a algo más interesante, que son los productos. ¿Ya? Los productos ya tienen más cosas, no es una cosita chiquitita. ¿Ya? Primeramente, creo que tiene nombre, ¿no? Tiene. Vamos a ponerle por orden que nosotros veamos. Lo que pasa es que cuando lo colocamos dentro de aquí ¿cómo se llama? Cuando lo colocamos dentro de Enterprise Architect, lo ordena por su nombre, ¿no? por la letra. Pero a veces queremos que tenga un orden específico, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Por ejemplo, lo primero que quiero que aparezca es el nombre. Entonces vamos a ponerle nombre. ¿Qué más? Tenemos descripción. Ya vamos a poner de una vez descripción. Pero con minúscula. Descripción. Después tenemos cantidad. Entonces, ¿cómo se genera esto? Table. Y aquí le vamos a poner integer. Integer. Y le vamos a poner acá cantidad. ¿Ya? Después, ¿qué tenemos? Foto. Interesante. Foto. Perdón, table. Fotos también vamos a usar un string. ¿Por qué? Porque la foto no la vamos a guardar aquí, no nos la vamos a guardar en la base de datos, nosotros lo vamos a guardar en un lugar público y aquí solamente vamos a colocar el link para esa foto. ¿Ya? Nunca se guarda imágenes en la base de datos, eso es nefasto. ¿Ya? Vamos a poner también marca, que también es un string. ¿Ya? Y finalmente le vamos a colocar precio. ¿Ya? Para precio vamos a utilizar un tipo de datos que se llama decimal. ¿Ya? Decimal y le vamos a poner 8,2. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar que tenga una máxima longitud de 8. ¿Ya? Y 2 decimales. ¿Ya? Aquí le damos, faltó el nombre, ¿no? Precio. Precio, coma, ahí está. ¿Ya? Precio, aquí primero el nombre, seguido de una coma y 8
8 es la cantidad máxima de dígitos que puede haber. Y este es la cantidad de decimales, ¿ya? Hay algunas personas que usan float. ¿Se puede utilizar float? Sí, pero van a tener un problema bastante grande cuando se acerquen al 0, ¿ya? Tal vez en otro momento lo podamos ver eso, pero es problemático esto por el tema de la división realmente, ¿ya? Y si nosotros vamos a manejar dólares y centavos y todas esas cosas, entonces puede llegar a ser problemático. Así que vamos a usar solamente decimal, ¿ya? Y aparte pues también así lo podemos controlar la cantidad de dígitos, ¿no? Porque en float se va hasta el infinito, hasta donde pueda. Mientras que acá le estamos diciendo solamente 2 decimales, ¿ya? Ok, falta una cosita, la llave foránea. ¿Cómo ponemos una llave foránea? La llave foránea yo la voy a poner siempre al final, ¿ya? Y lo voy a separar ligeramente de las otras, de los otros atributos. Y se coloca de la siguiente manera. Sigue siendo un atributo de table, ¿bien? Pero el tipo de dato es foreign key. En este caso, foreign ID, ¿ya? Foreign ID. Aquí tenemos que colocarle el nombre de la tabla a la cual estamos estamos apuntando, ¿ya? Por ejemplo, esta de acá es producto. ¿A quién tiene que ir? A la tabla categorías. Para evitar problemas, vamos a donde dice categoría y tenemos que copiar exactamente lo mismo que dice acá. Entonces coloco esto acá, ¿ya? Y le vamos a poner constraint. Y le vamos a poner perdón, aquí sería ID. Estoy mal, aquí sería ID. ¿Ya? Y aquí el nombre de la tabla, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí vemos cuál es el ID al cual cuál va a ser el ID al cual vamos a apuntar y cuál es la tabla a la cual estamos apuntando, ¿ya? Si ustedes hacen todo correctamente, vamos a tener que el ID siempre se va a llamar ID, así que no va a haber ningún problema, ¿ya? Y aquí le vamos a poner on delete le podemos poner cascade, ¿ya? De esta forma. Bueno, es medio redundante porque ya constraint significa que no te va a dejar, digamos, eliminar uno sin el otro, ¿no? Pero bueno, ya por seguridad cascada, porque si no va a ser un error grande dentro del sistema, ¿ya? Y de esta manera yo creo una llave foránea. No. Aquí es cómo se va a llamar, perdón. Aquí tenemos que ponerle categoría ID. Ya, bien, van a disculpar. No, pero yo le pongo ID categoría. Bueno, está bien. Ya. Aquí es cómo se va a llamar el atributo. Ya me acordé. Esto es cómo se va a llamar el atributo y a quién va a apuntar. ¿Ya? Por ejemplo, esta es la llave foránea, ¿no? Que se va a llamar categoría ID. Ya, de esta manera entonces nosotros hacemos la llave foránea. Vamos con el siguiente. Yo voy a copiar esto de acá porque es muy problemático escribir todo. Vamos con usuarios, ¿ya? No, vamos con ventas, ¿ya? Vamos con el siguiente, ¿no? Entonces venta tiene fecha y hora y total. Entonces vamos a colocar acá, ¿qué cosa? Fecha, en este caso fecha, le vamos a poner simplemente table. Este es un tipo de dato datetime, ¿ya? Datetime, y le ponemos fecha simplemente, ¿ya? No hacemos mucho problema. Y monto.
total, ¿no? O sea, es un decimal. Como es cuestión de dinero, le vamos a poner decimal. ¿Ya? En este caso, ¿tiene llave foránea? Sí, tiene llave foránea a usuario, ¿ven? Como pueden ver acá. Entonces le vamos a colocar esto de aquí, ¿ya? En este caso se va a llamar user ID y va a ser a users, ¿ya? ¿Por qué? Porque así se llama realmente la tabla, se llama users, ¿ya? Bien, con eso entonces queda. Guardamos, acuérdense, siempre vamos a guardar todo. Vamos a ir cerrando porque estamos abriendo muchas ventanas. Ya. Vamos con el siguiente, ya tenemos venta. Vamos con donde dice venta productos, ¿ya? Que es esta de acá. Aquí pasa algo muy interesante. Y sucede que si bien esto vendría a ser una tabla asociación, y ya saben cómo funcionan las tablas de asociación, ¿no? Que tienen que ir así, así, y que tiene dos llaves, dos ID. Laravel nos deja hacer eso, pero realmente es complicado. Así que la mejor forma es que, digamos, en lugar de tener esto, nosotros vamos a tener esto de acá. Listo. Es igualito. Aquí funciona, aquí es muchos, aquí es uno, aquí es uno y aquí es muchos. Ya es lo mismo, estamos transformando esto a esto. Bueno, no es exactamente igual porque tiene algunas deficiencias y es, por ejemplo, que en esta forma, de esta forma, no tiene un control de acceso óptimo. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, si yo le pongo aquí y los dos ID es 1, 1, por ejemplo, el rol es 1 y el permiso es 1, está bien, pero si lo vuelvo a ingresar me va a mandar un error porque esto significa que la llave está duplicada, ¿verdad? En cambio acá se genera de esta manera, tiene un ID propio de la tabla y tiene dos llaves foráneas al rol y al permiso. En este caso el ID va a ser 1, el rol puede ser 1 y la persona 1, ¿no? Y acá, si yo le coloco de nuevo 1 y 1, va a aceptarlo porque en realidad el ID va a ser 2. Entonces, en este control de acceso es donde falla esta estructura. Pero, bueno, al final de cuentas, eso lo podemos manejar desde el front. ¿Ya? Ahora, sí se puede crear una estructura de esta manera en Laravel, ¿no? Pero es mucho más complicado y sinceramente, personalmente, complica demasiado las cosas. Así que lo vamos a hacer de la manera sencilla. Vamos a agregar dos llaves foráneas en este caso, ¿no? Una se va a llamar producto y la otra venta, ¿no? Entonces, simplemente cambio esto, producto. Miren, aquí en vez de categoría pongo producto, tanto aquí y aquí productos y aquí venta y ventas y listo, ¿no? Lo mismo hacemos con ya, perdón, y aquí hay unas cuantas cositas más, ¿no? Perdón, tengo table integer, que es cantidad, y también tengo table, que es decimal, ¿ya? Que se va a llamar precio, ¿no? Y aquí le pongo 8.2 para que tenga ese mismo tamaño todo, ¿ya? Listo, ya tengo venta. Vamos a rol permiso. Este es más fácil todavía porque son solamente dos llaves foráneas. Uno es roles, y este es permiso, y aquí permisos. Muy bien. ¿Cuál nos falta? Nos falta users. No hemos hecho usuario, ¿no? ¿Dónde está usuario? Está arriba, acá. Está arriba de todo, ¿ya? Ahora, en sí ya viene con varias cosas por defecto, ¿no? Por ejemplo, tiene el reset token, todas esas cosas, ¿no? Session, por este tipo de cosas es que no lo vamos a eliminar,
¿ya? Pero sí, la tabla podemos modificarla. En este caso tenemos como string name. Vamos a ponerle username. ¿Ya? En vez de email le podemos poner correo, ¿no? El verified add, bueno, no es necesario, no lo vamos a agarrar. Después, ¿qué más? Nombre, no le falta. String. Nombre. Lo mismo para apellido. Apellido, a ver, tengo username, correo, password, nombre, apellido y es todo, ¿no? Muy bien. ¿Qué falta? La llave foránea a role. Entonces le ponemos acá role ID y acá a roles, ¿no? Y muy bien, ya aquí ya vamos a ver unas cuantas cositas. Por ejemplo, password reset token lo hemos eliminado, así que lo vamos a borrar. Ahí está. Estas son otras cositas de las sesiones, no lo vamos a tocar, ya, nada de esto tocamos. Aquí se llama email, ahora le vamos a poner correo, ¿no? Y qué interesante, porque mire, aquí también podemos ver que podemos colocar diferentes elementos. Por ejemplo, podemos ponerle unique en el caso de que querramos que el correo sea único, ¿no? Lo mismo con username, es necesario que sea único, ¿ya? Entonces ahí lo podemos ir colocando, ¿ya? Hacerlo de esta manera, bueno, tiene lo suyo y vamos a ir viendo esas cosas, pero vamos a dejarlo así. Ok, perfecto. Entonces ya tenemos todo listo para nuestra migración, ¿ya? Haciendo esto, listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a SAM. Tenemos que abrir SAM porque ahí está nuestro servidor de la base de datos y vamos a ejecutar para que inicie Apache y MySQL, ¿no? Vamos a ir a donde dice admin para que se abra la ventanita de administración. Esperemos un rato. Ya, aquí tendríamos que colocar la base de datos, ¿no? Tengo tantas basuras acá, sí. Quisiera eliminarlas todas. Después otro día lo tendré que eliminar. Ya. Vamos a crear una nueva. ¿Ya? Una nueva que se va a llamar, la vamos a llamar igualito que estas, SI1-2-2026, que es lo que estamos, ¿no? Digamos create. Ojalá se está que no. Ya, muy bien. Aquí creamos nuestra base de datos, es esta de acá, está completamente vacía. Excelente, no hay ningún problema con eso. ¿Ya? Bien, ahora vamos a tener que crear la conexión. ¿Ya? Entonces, para ello nos vamos a donde dice env. Si no tienen env, la clase pasada creo que vimos eso, lo que tenemos que hacer es copiar este de aquí y quitarle lo que dice el example para que quede env. Y si se recuerdan, nosotros quitamos esta parte, o sea, lo comentado para que esté esto de esta manera. ¿Ya? Vamos a colocar las siguientes credenciales. La conexión tiene que ser MySQL. ¿Ya? El host se va a mantener 127.0.0.1 y el puerto lo vamos a mantener 3306. Bien. Acá le tenemos que poner el nombre de la base de datos, que tiene que ser exactamente el mismo que le colocamos acá.
¿ya? Entonces le vamos a poner SI2, perdón, SI1, 2, 2026. A ustedes le pueden poner que ustedes deseen. Yo lo tengo organizado así por el tema de las auxiliaturas, ¿ya? Y el username lo dejamos así tal cual. ¿Por qué? Porque no tiene contraseña seguramente. Si tuviera una contraseña la tendríamos que colocar acá, pero en este caso no es así. Así que simplemente lo vamos a guardar y ya listo. Bien. Bien, ya tenemos nuestra migración. Perfecto. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a irnos al CMD con control ñ. Yo otra vez lo voy a hacer acá. Acuérdense. Simplemente por la comodidad de que ustedes puedan ver. Y vamos a poner el siguiente comando. PHP artisan migrate. ¿Ya? PHP artisan migrate y le vamos a poner dos puntos fresh. ¿Ya? ¿Para qué? En realidad el comando es PHP artisan migrate. Entonces, ¿para qué vamos a poner fresh? Fresh lo que hace es que si había una base de datos antes, la va a borrar completamente y va a crearlo de nuevo, ¿ya? Voy a pasar acá. A ver, ¿por qué hacer esto? Ya, lo que pasa es lo siguiente. Cuando nosotros colocamos PHP migrate, lo que hace Laravel es ir a donde dice a la lista de migraciones. Tiene de manera interna una como que un registro de migraciones y solamente sube los cambios, o sea, las cosas nuevas, o sea, los elementos nuevos que aparecen acá, ¿ya? O sea, si yo migro y después creo una tabla nueva que se llame, no sé, animales, solamente va a migrar animales, ¿ya? ¿Y eso por qué es problemático? Lo que pasa es que, por ejemplo, imagínense que ustedes le colocaron mal algo acá. Entonces, si ustedes lo modifican acá, ya no los va a modificar con el migrate. ¿Por qué? Porque ya no ve las migraciones que ya han sido ejecutadas, solamente las nuevas. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Tendrías que crear un documento nuevo que se llame PHP, ya no sería migración, sería updater. Ya, tendrías que crear PHP artisan, creo que se llama edit o algo así, realmente no me acuerdo, y crea un documento nuevo donde harían las ediciones. Ahora, ¿cuál es el contra de hacer eso? Que si estás modificando constantemente, te vas a llenar de puros documentos de modificación y eso es feo. Ya he visto sistemas que son así larguísimos y creo que tienen solamente 10 tablas porque todas son modificaciones. Por eso hay que estructurar de manera correcta la base de datos desde el inicio. Entonces, ¿qué hace Fresh? Fresh lo que hace es borrar toda la base de datos interna, toda la bitácora de migraciones y comenzar desde cero. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo modifico algo acá, lo va a ejecutar. ¿Cuál es el contra? Que borra todo lo que tenías antes. O sea, si tenías 1000 datos en la base de datos, los va a borrar porque es como iniciar de cero. Entonces ahí tenemos nuestras dos opciones. Una, o borramos todo, pero lo hacemos de manera organizada, o dos, mantenemos lo que teníamos, pero bastante feo y desorganizado. ¿Ya? Eso ya depende de ustedes. Obviamente que cuando un servidor ya está en producción no vas a borrar la base de datos entera, tendrías ya que fumártela y tranquilamente trabajar con todo ese desorden, ¿ya? Pero por eso hay que hacer un buen diseño de base de datos de inicio. Ahora, yo realmente a ustedes les recomiendo usar Fresh, porque al final de cuentas ustedes no tienen datos relevantes en este momento, porque la están armando, están probando, están ¿cómo se llama? Están practicando. Entonces no importa si borran lo que está aquí. Entonces practiquen de esa manera, pero sepan que ya cuando hay datos importantes no pueden hacer fresh. Tendrían que hacer migrate y tendrían que colocar las migraciones extras acá. ¿Ya? De momento nosotros lo vamos a hacer con fresh. De esta forma. Entonces yo le doy enter y va a tener que cargar todo. Vamos a ver qué va a suceder. Muy bien, está migrando y error.
me saltó error. ¿Ya? Vamos a leer un poquito cuál es el error. Dice, error general, no se puede crear la tabla en la base de datos SI1-2-2026 llamada user. Significa que user es el problema. Y de hecho lo podemos notar porque siempre cuando hay un error aparece como último elemento la tabla que fue problemática. En este caso, ¿qué nos dice? Error no, o sea, no existe una llave foránea. En este caso no se puede leer. Bueno, básicamente lo que está diciendo es que no existe la llave foránea rol. ¿Ya? Eso es lo que me está diciendo. Ahí mira, a mi ROG ID está mal escrito, ¿no? Vamos a modificarlo, creo que escribí mal. ROG ID. Pero en realidad no debería haber problema porque este es el nombre de la llave foránea, ¿ya? Bueno, ya. Digamos que fue ese error, ejecutemos de nuevo. Y otra vez el error, ¿no? Ahora sí dice, no existe la llave, una llave foránea para rol ID. ¿Esto qué me está diciendo? Que no existe el rol ID. O sea, no existe una tabla llamada roles. Y a nosotros se nos hace raro porque sí existe, está acá, ¿verdad? Pero ahí viene el problema. ¿Y por qué les digo que tiene que tener orden? Lo que sucede es que las tablas se van creando en orden. ¿Ya? Quiere decir que esta tabla, después esta, después esta, después esta, y así sucesivamente. En este caso, user se está creando, pero role está hasta más abajo. Por lo tanto, al momento de crear user, role no existe. Es por eso que les dije, no tienen que tener un orden, porque si no van a llenarse de este tipo de cosas. Ahora, ¿se puede resolver? Sí. ¿Ya? Lo que tendrías que hacer es que este de acá esté por encima de users para que funcione. ¿Ya? El problema es que cuando nosotros creamos las migraciones con el comando, lo que hace es colocarle un valor aquí. ¿Ya? Este valor normalmente es la fecha en que fue creada y la hora exacta que se creó, y después recién dice el nombre de la tabla. ¿Ya? Por defecto, al crear Laravel coloca 11100, o sea, el primer segundo. Así que lo único que tenemos que hacer es modificarlo para que este vaya por encima. Vamos a darle clic derecho, rename, y le vamos a copiar todo esto que tiene acá. ¿Ya? Y se lo vamos a poner aquí, en rename a roles. De esta manera, ¿ya? Con esto yo creo que va a ser suficiente porque la R va antes de la U. Ahí podemos ver que aparece arriba. Entonces ya haciendo esto, ya va a estar por encima, se va a crear rol primero. Bien, entonces es importante tener un orden a la hora de poder crear las tablas, porque si no vamos a tener que hacer esto. Y créanme que es un dolor de cabeza si lo hacen mal. Si está todo desordenado es un dolor de cabeza porque lo suben pero después se dan cuenta que este de acá tenía que ver con ese. Entonces hay que subir ese de allá, pero el otro lado, y así. Es un dolor de cabeza si es que ustedes no lo planifican bien. En este caso, la única ocasión donde tenemos que preocuparnos es en user role, porque técnicamente estamos usando user. Si nosotros hubiéramos creado nuestro propio user, no tendríamos este problema, ¿no? Pero como lo hemos usado el de Laravel, bueno, ahí están las consecuencias. Bien, ahora una vez hecho eso, simplemente volvemos a colocar el fresh. Y a ver, otro error, vamos a ver qué dice. Venta producto, lo mismo, ¿no? No existe una llave foránea de venta producto. Esto es porque está mal escrito, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Venta producto, donde dice productos, tiene que ser productos, ¿ya? Y miren, si nosotros colocáramos, bueno, vamos a ponerle no, ya está, listo, ejecutamos y debería estar bien. Bien, una vez termina todo, ya vemos que las migraciones fueron completadas, todo correcto. Podemos ir a nuestra base de datos, actualizar, y fíjense, ya tenemos todas las tablas necesarias. Tenemos rol, producto, rol permiso, user, venta, y nos van a crear otras más, ¿no? Por ejemplo, tenemos caché logs, failed jobs, job batches,
password reset token y otras cosas más, ¿ya? Estos son sessions, son elementos que vienen con Laravel por defecto, ¿ya? Si que los pueden, bueno, yo no les sugeriría que los eliminen. Cada uno tiene lo suyo, ¿no? Por ejemplo, sessions lo que hace es buscar todo el tema de las sesiones, o sea, cuando ustedes se conectan y para que los recuerden, o sea, para el tema de la autenticación, para ser más preciso. El reset token es cuando nosotros utilizamos un token y se va actualizando para el tema también de permisos. Los jobs son los trabajadores. Estos vendrían a ser como los encargados de llevar la información, ¿no? De un lado a otro. Esto es ya programación mucho más compleja, es internamente cómo funciona todo esto, ¿ya? Y bueno, el caché son datos, caché que se quedan guardados en la base de datos, ¿no? De manera temporal. Todos son necesarios porque de alguna forma lo usa Laravel, ya sea de manera temporal o por un tiempo más específico, ¿ya? Pero ahí viene. Bien, entonces ya con esto terminamos de crear nuestra base de datos de manera correcta, ¿ya? Lo siguiente que tendríamos que hacer sería crear los seeders, ¿ya? Los seeders y los modelos. Los modelos en realidad lo que tendríamos que hacer sería colocar los mismos nombres acá, ¿ya? Y bueno, vamos a crear unas cuantas cositas más que nos van a ayudar a lo largo de la clase. El único diferente es user, que es de tipo autenticable, mientras que los otros son de tipo model, ¿ya? Es de tipo autenticable porque tiene otros atributos, ¿no? Y tiene cosas para que podamos tener seguridad, ¿ya? Pero eso lo vamos a dejar para una siguiente ocasión. Bien, de momento entonces en este punto lo vamos a terminar. ¿Esto qué significa? Que ya ustedes deberían ir armando su base de datos, todo lo que necesitan para poder después migrarlo, ¿ya? Y tenerlo hasta este punto. ¿Okay? Yo voy a hablar con la ingeniera y en la próxima clase vamos a ver si hacemos algo más relacionado, porque capaz nos estamos adelantando demasiado, pero la verdad es que quiero que terminen de programar. Hay hartas cosas que ver en el tema de programación y la verdad es que la ingeniera me pide constantemente que más que ayudarlos con el proyecto y todo eso, los ayude con el tema de la programación. Entonces ahí quedaríamos.